Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Con José Frutos. Invertir en educación dicen que es uno de los pilares para mejorar la sociedad. Nuestro futuro como país y como comunidad autónoma depende en gran medida del acierto de nuestro sistema educativo. Vamos a centrar nuestro programa de hoy en ello, aprovechando los últimos debates del Parlamento Regional en los que por un motivo u otro ha salido a colación algún aspecto de nuestro sistema educativo, en especial en lo que se refiere a las enseñanzas primaria y secundaria. Si es usted padre o madre, le va a interesar mucho, y si no lo es, creemos que también. Vamos a debatir sobre si en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, estamos en el camino correcto en esa construcción de nuestro propio futuro. Casi nada. Enseguida presentamos a nuestros invitados. Antes, un cordial saludo de quienes hacemos asamblea. En el control de sonido, Raúl Moles. Pues tenemos la suerte de tener esta noche aquí en Asamblea a los portavoces de la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid. Vamos a saludarles enseguida y les voy a pedir, pues como si se tratara casi de un programa deportivo, si me permiten la broma, minuto y resultado. Le voy a pedir un titular sobre cómo está la educación en la Comunidad de Madrid para luego entrar en debate más profundo. Por Ciudadanos está Maite de la Iglesia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ese minuto y resultado, Maite, ¿cómo está la educación en la Comunidad de Madrid? O ese titular, si lo prefiere. Bueno, pues la Comunidad de Madrid en materia educativa todavía necesita mucho que mejorar en una serie de aspectos, ¿no? Como por ejemplo, pues la igualdad de oportunidades. Nosotros estamos justo trabajando en ese terreno y por eso hemos impulsado la Ley de Gratuidad de Libros de Texto, de la que espero podamos hablar esta noche. Que le he pedido un titular, Beatriz Galeana, portavoz en la Comisión de Educación de Podemos. Buenas noches. ¿Su titular cuál sería en cuanto a la educación en Madrid? Hola, buenas noches. Bueno, yo diría que la educación en Madrid, desgraciadamente, no es una prioridad del gobierno Cifuentes. Claramente estamos muy lejos de las inversiones en otras comunidades autónomas. Hay problemas estructurales en muchos aspectos y que hay que abordarlo de una manera seria, responsable y ponerlos encima de la mesa con honestidad de todas las partes para poder llegar a acuerdos reales para poder mejorar y ponerla como prioridad. Enseguida entramos en materia. Partido Socialista Obrero Español, Juan José Moreno. ¿Qué tal? ¿Cuál sería su titular? Buenas noches. Buenas noches. Pues hombre, como las antiguas notas, claramente necesita mejorar. No voy a decir que sea un suspenso, porque contamos con un activo muy bueno, que es la excelente comunidad educativa, los profesores que tenemos. Pero en cuanto a la gestión y a la inversión, claramente mejorable. Isabel Redondo Alcaide. En este caso doy el segundo apellido porque coincidimos en segundo apellido, pero hemos averiguado que no somos familia. Isabel Redondo, Partido Popular, su minuto y resultados en cuanto a la educación en Madrid. Atleti gana siempre. Perdóneme. ¿También es atlética usted? Sí. Pues tenemos otra cosa en común, bueno, aparte sí del apellido. Seguro que somos familia. Minuto y resultado. Bueno, pues yo creo que la comunidad educativa, el estado de la educación madrileña es muy bueno, teniendo en cuenta su magnitud y la potencia de sus cifras, la calidad de sus docentes y desde luego estamos siempre en la idea de seguir mejorando para mantener los parámetros de calidad que deseamos para Madrid. Pues enseguida entramos en materia. Los lunes de 9 a 10 de la noche, Asamblea, en Onda Madrid.
Pues vamos a empezar con una pregunta muy directa. ¿El sistema educativo madrileño funciona o no con segregación escolar según el origen social y la concentración del alumnado vulnerable? Un total de 39 ayuntamientos de Madrid y dos centenas de asociaciones creen que sí, al menos en determinados casos. Por eso han presentado una iniciativa legislativa por la escolarización inclusiva en el Parlamento regional. ¿Cómo dicen que se produce esa segregación? Pues afirman que concentrando en determinados colegios y no en otros alumnos que por uno u otro motivo presentan necesidades especiales. Los colegios que dicen los firmantes nunca están en los colegios en los que nunca están esos alumnos, dicen son los concertados, y en los que sí, los públicos y especialmente los no bilingües. Vamos a entrar en materia, como les decía, pero antes vamos a escuchar a dos firmantes de esa iniciativa. La primera teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras, y la concejala de Educación de Móstoles, Isabel Cruzeta. Esa tasa de alumnos con necesidades especiales por aula, es decir, es muy elevada, concentrada en determinados centros, en otros por supuesto no. Dentro de los públicos están los bilingües, no bilingües. Los que mayor porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales están acogiendo son los centros no bilingües. Pensemos en ello. Frente a lo que decían los admirados Pink Floyd, sí necesitamos educación, y por eso nos preocupa el contenido de esta iniciativa presentada por ayuntamientos y por asociaciones. Ciudadanos, Maite de la Iglesia, ¿hay segregación en nuestro sistema educativo? En Madrid, en los colegios de Madrid, ¿se ejerce con segregación, como afirman los promotores de esta iniciativa, o no? Bien, nosotros hemos apoyado esta iniciativa en los ayuntamientos donde se ha presentado. Por lo tanto, esto significa que sí que queremos que haya un debate sobre los temas que se plantean en esta iniciativa, y nos parece que es interesante estudiar la situación real en cuanto a igualdad de oportunidades y atención a la diversidad. Porque antes, cuando me preguntabas qué diagnóstico, qué titular podíamos hacer, pues quizá lo que le pasa a la educación en la Comunidad de Madrid es que hay determinadas materias o asignaturas que aprueba bien, con nota, pero otras en las que necesita mejorar o está peor situada. Y precisamente este aspecto de la atención a la diversidad es el que nos parece que está más descuidado. Durante una época, porque se han producido pues unos recortes educativos que han hecho pues que todos los recursos especiales que tenían los alumnos con necesidades educativas especiales hayan disminuido, y esto se ha notado. Y es verdad que determinados programas educativos, si no se plantean adecuadamente, como puede ser el bilingüismo, pues pueden acabar concentrando a determinado alumnado en determinadas aulas. Pero bueno, ese precisamente es uno de los aspectos que habría que estudiar y reforzar con recursos adicionales. Quizá este debate es muy importante y yo creo que tiene que plantearse en la educación madrileña si de aquí a un futuro realmente queremos dotar al sistema de una verdadera igualdad de oportunidades en educación. Uh-huh. Beatriz Galeana, Podemos, ¿existe esta segregación? Ayuntamientos cercanos a ustedes, igual que los del PSOE, han apoyado esta iniciativa legislativa. Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que ocurre es que tenemos una concepción diferente de lo que es la educación, y creo que es un problema importante en la Comunidad de Madrid. Creo que la educación, el sistema educativo madrileño tiene una gran carencia, y es que su objetivo no es garantizar que todos los niños y todas las niñas acaben en las mejores de las condiciones de su etapa educativa. Ese no es el objetivo. Fíjese que, por ejemplo, se habla de bachilleratos de excelencia. Yo, si fuera la consejera de Educación, querría que todos los bachilleratos fueran de excelencia. No concibo que unos sean de excelencia, otros no. Se habla de rankings de colegios, ¿no? Qué colegios son mejores, qué colegios son peores. Se evalúan a los niños
no para ver las necesidades que tienen e intentar poner soluciones, sino para ver quiénes son mejores y quiénes son peores. Entonces, obviamente, partimos de intentar hacer una separación de los buenos de los malos, de los mejores de los peores. Y eso, sin lugar a dudas, lleva de manera directa a la segregación por capacidades, que es lo que está ocurriendo en muchos centros educativos, capacidades y por motivos socioeconómicos. De manera que es un problema importante porque es una política bastante irresponsable para con nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos apoyado esta iniciativa porque nos parece que pone encima de la mesa una realidad y que pone soluciones para darle la vuelta a la tortilla y hacer un sistema de calidad que no deje a nadie atrás, que es de lo que consiste. Juan José Moreno, Partido Socialista, decía antes que varios ayuntamientos gobernados por su partido han apoyado esta iniciativa legislativa. La pregunta era, ¿existe algún tipo de segregación en el sistema educativo de Madrid, sí o no? Yo creo que claramente sí, hay segregación, hay profesionales que les gusta llamar categorización. Sin duda esta situación está pasando. Pero sobre todo, yo creo que lo más importante y lo que intenta atacar una iniciativa legislativa como esa, que han puesto en marcha muchos ayuntamientos, es que hay una falta de atención a que tienen algunas necesidades particulares y especiales de la educación. Hay que pensar que no se está poniendo los medios adecuados para ayudar a todos estos chicos. Se trata de que cada uno de los estudiantes, cada uno de los alumnos, dé lo mejor de sí mismo, lo cual no es uniforme para todos aquellos chicos que están en un aula. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que ahora que hemos acabado de mirar cómo se ha gastado el dinero del año 2016, nos encontramos con que la mitad del dinero de educación compensatoria no se ha gastado. Estamos hablando de casi 1.000 profesores que hubieran venido estupendamente bien en las aulas en forma de profesores de apoyo, de especialistas en logopedia, especialistas en atención a toda esta gente. Para nosotros es triste y ya es un fracaso tener que ponerles adjetivos a la educación. Si tenemos que hablar de educación exclusiva, ya estamos fallando en algo, porque solo hay una educación posible, que es aquella que integra a todo el mundo. Claro, si los firmantes hablan de educación inclusiva, deducen ellos, digo ellos, que no es tal. Isabel Redondo, Partido Popular, ¿hacemos educación inclusiva en la Comunidad de Madrid o, como dicen los firmantes, se segrega de alguna manera? Yo estoy firmemente convencido de que la educación madrileña es una educación que intenta ser igual para todos, que la Consejería se esfuerza extraordinariamente en ese sentido, y voy a poner un ejemplo, que es la implantación del bilingüismo en la Comunidad de Madrid. Luego hablaremos del bilingüismo, sí. Yo solamente un anticipo. Antes, yo soy de la generación del baby boom de los 60. Antes, estudiar inglés, conocer idiomas, era algo reservado a las élites, a las personas, además también de los núcleos urbanos, de las ciudades. Hoy, un niño o una niña en un municipio, da igual, pequeño o grande, tiene la oportunidad, si su colegio, si su centro quiere ser bilingüe, tiene esa oportunidad. Es un dato, ya lo abundaremos más tarde. Se ha hecho, yo creo que un esfuerzo muy importante, porque ese camino es un camino que no tiene fin en las aulas TEA, en los trastornos del espectro autista. Se ha invertido muchos profesionales, PTs, ALs, cada vez es más la inversión, no solamente presupuestaria, sino también humana, el interés que nos tomamos en ese tema. Y yo, por lo tanto, con absoluto convencimiento, niego la mayor. En Madrid no hay segregación educativa. Uh-huh. ¿Van ustedes, sin embargo, a apoyar que se debata a través de esta iniciativa popular en la Asamblea de Madrid la cuestión o no? Vamos a ver, el trámite, la aritmética parlamentaria es lo que es la que es, evidentemente. Nosotros siempre estaremos dispuestos a debatir. Yo, en ese sentido, el planteamiento que hacía la portavoz de Ciudadanos me parece correctísimo. Yo creo que debatir para explorar, a mí me parece siempre positivo. Uh-huh. Entonces, cabe suponer que, salvo por algún problema, digamos, reglamentario, la iniciativa se debatirá en el Parlamento, ¿no? Más pronto que tarde. Sí, parece que sí, ¿no? Lo estamos deseando. Sí, efectivamente.
porque usted ha sido muy taxativo. Sí existe segregación. No digo que ustedes no, pero bueno, quizá han dejado algo en la reserva. No, usted ha sido taxativo. Existe segregación, igual de taxativo que la representante del PP, que ha dicho que no. Que he querido insistir en la idea de que la segregación procede de muchos fuentes. Una de ellas es simplemente no poner los profesionales ni poner el apoyo necesario para estos estudiantes. Me ha gustado la frase porque la representante Pepe lo ha dicho, tratamos a todos igual. Es que no todos necesitan el mismo tratamiento, es que hay algunos que necesitan tratamientos específicos y particulares. Eso es donde no estamos llegando a ese punto. Yo sí me gustaría, yo es que no creo que a todo el mundo se le trate por igual. Discrepo en muchos aspectos y me preocupa enormemente que la portavoz del Partido Popular desconozca que en Madrid hay centros educativos con un abandono escolar del 50%. Eso es un problema estructural importante, porque no significa que se van generando unas dinámicas en ciertos lugares porque no se ponen las soluciones pertinentes. Sí que me gustaría dar un dato, por ejemplo, la mayoría del presupuesto que se dedica para los programas de calidad educativa, el 80% es única y exclusivamente para los colegios bilingües. Y no todos los niños van a los colegios bilingües. No todos los niños que tienen educativas especiales van a los colegios bilingües. Es decir, hay partidas que son específicas para una parte de la población, que me parece positivo, que conste. Pero pongamos encima de la mesa que todo el mundo también necesita, otros niños necesitan otras cosas también. Y no se están poniendo, en ningún caso, los recursos necesarios. Como decía al principio, si no reconocemos los problemas, es imposible ponerle soluciones. Si nos dedicamos a la propaganda, es difícil poner soluciones. Y es una realidad que en Madrid hay sitios, hay colegios claramente complicados y claramente segregados. Y yo creo que no reconocerlo es un problema. Sí, eso le iba a preguntar, ahora le doy la palabra, me la pide Isabel Redondo del Partido Popular. Una de las cosas que se comenta en la iniciativa es que, lo decía yo, unos colegios están destinados a población con más necesidades o más carencias y otros no. Me pedía la palabra primero Isabel Redondo del Partido Popular. Yo solamente un matiz, termino enseguida. Y es que le rogaría a la portavoz de Podemos que no haga de evidente y diga y más en abierto lo que la portavoz del Partido Popular conoce o desconoce. Yo he intentado ser en un debate de radio, pues uno intenta hablar de la generalidad y no disertar en concreto de unas cifras muy concretas. Es decir, a nosotros el absentismo y el fracaso escolar nos preocupan extraordinariamente, pero no olvide la portavoz de Podemos que yo estoy convencida que sí conoce los datos. No voy a hacer lo mismo que le critico a su señoría. Sabe que nuestras estadísticas, de las que todavía sabemos que tenemos que seguir mejorando, son mucho mejores que las de muchísimas comunidades autónomas y estamos muy por encima de la media. Perdóname. Sí, pedía la palabra por Ciudadanos, Maite de la Iglesia. Vamos a ir acabando este debate, que nos queda mucho, Nos queda mucho por debatir y discutir. Esto es educación, señores y señoras. Maite. Claro, es que el término segregación es un término un poco duro, ¿no? Entonces hay que hacer ciertas matizaciones. Por un lado, una cuestión es que tú implantes una serie de medidas, una serie de políticas educativas y tenga una serie de consecuencias, y otra cosa es que deliberadamente un gobierno ponga en marcha unas medidas para segregar. Yo creo que son cosas diferentes. Yo presumo que el Partido Popular, cuando ha implantado sus programas, lo que intentaba era mejorar la calidad educativa y no segregar. O sea, yo hasta ahí presumo una buena intención. Otra cosa es que después de ver el recorrido de determinados programas educativos, hay que evaluarlos, hay que revisarlos y ver qué consecuencias tienen dentro del sistema educativo. Y si se han producido elementos que distorsionan, como puede ser que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan estar peor atendidos dentro de determinados programas, pues entonces tomar esas medidas ad hoc. Pero son dos partes, ¿no? No debemos presumir que determinadas políticas se llevan a cabo para segregar, sino que imagino que cuando se implanta un programa bilingüe, como si lo hubiéramos hecho nosotros, que también defendemos el bilingüismo, pues lo hacemos para que los alumnos aprendan o tengan un mayor nivel de inglés y tengan igualdad de oportunidades. Otra cosa es que si después, como consecuencia de eso, hay alumnos que están menos aventajados, pues habrá que tomar las medidas consiguientes. Habrá que mejorar. Sin duda, un debate interesante, intenso, y que tendremos oportunidad de, iba a decir repetirlo, hacerlo. Esto, al fin y al cabo, es un parlamento muy pequeñito en la propia Asamblea de Madrid, porque esa iniciativa parece que va a salir. Si les parece, cambiamos de asunto. Los lunes de 9 a 10 de la noche, Asamblea, en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas. Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas. La Asamblea de Madrid aprobaba en su último pleno el sistema de gratuidad de libros de texto para el año que viene. Lo hacía por segunda vez, dado el interés de Ciudadanos y el Partido Popular de eliminar varias enmiendas socialistas que en la aprobación inicial, en la original, acabaron incorporadas. Hubo polémica por la aprobación de esta medida en lectura única, pero si les parece vamos a centrarnos aquí en el sistema de gratuidad en sí. Se trata de un método de préstamo intercambio de libros usados con la condición de que el alumno aporte los de un curso a esa red. Algunas AMPAs lo han empezado a desarrollar autónomamente este curso y el anterior, aunque es verdad que la principal virtud del sistema aprobado ahora es que contará con el respaldo de la Consejería de Educación. Vamos ya al asunto, pero antes, si les parece, escuchamos parte de esa discusión sobre esta materia establecida entre los portavoces del Partido Socialista en la Asamblea y Ciudadanos. Queremos devolver a la ley de gratuidad al texto original que salió de la Comisión de Educación, ese texto que salió apoyado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y que a última hora, en la votación en el Pleno, pues como consecuencia de 11 enmiendas del Partido Socialista, el texto quedó pues bastante diluido y en algunos casos tenía algunos artículos que eran contradictorios entre sí. Pero yo pregunto, ¿es incompatible garantizar la gratuidad de los libros de texto con tener cuidado con las librerías de proximidad, las pequeñas librerías, los editores, los libreros? Es incompatible. Tenemos que elegir entre una cosa y otra. ¿Qué ley es esta? Enseña bien a tus hijos, nos decía esta histórica canción. Maite de la Iglesia, Ciudadanos, bueno, ustedes han sido los promotores, si me permite la medio broma, de esta reiniciativa, porque como decía, la gratuidad de esta forma estaba ya aprobada, pero querían ustedes eliminar algunas enmiendas. La pregunta es clara. ¿Es exactamente gratuidad porque se basa en un sistema, bueno, de intercambio, ¿no? de préstamo de libros? ¿Es la gratuidad que ustedes hubieran deseado o no? Vamos a ver, el sistema es un sistema de préstamo universal, que es un elemento fundamental. La diferencia con respecto a las iniciativas que ha habido hasta el momento aquí en la Comunidad de Madrid es que antes estaban limitadas al nivel de renta, eran ayudas a las familias, pero por niveles de renta, y ahora estamos hablando de un sistema de préstamo universal. Es verdad que se parte de una voluntariedad por parte de las familias que tienen que hacer esa donación al centro de sus libros, pero que también es verdad que la Consejería, a partir del arranque, pues tendrá que contribuir en ocasiones a su reposición y también supondrá una inversión en libros nuevos, muy probablemente. Por tanto, hay un mixto. Lo que nosotros pretendíamos con esta ley, al impulsarla, es hacer un uso más eficiente de los recursos, que no todos los años se diera dinero a las familias de manera directa y hubiera que comprar cientos y miles de libros. Uh-huh. ¿Podemos, Beatriz Galeana, este es el sistema de gratuidad deseado por ustedes
o hay que matizarlo? Bueno, yo creo que no es ni el nuestro, ni siquiera es el de las asociaciones de padres y madres, que lo han denominado Ley de Préstamos e Intercambios Semigratuitos de Libros de Texto. Es decir, la ley, cuando se aprobó en junio, tenía más garantías de la que se ha aprobado ahora en septiembre. Es importante que entendamos que las leyes sirven para garantizar derechos, y ahora mismo la ley que ha salido ha quitado derechos, ¿no? O sea, es una obviedad. Ahora mismo, por ejemplo, no es una ley de carácter universal, porque los colegios concertados no tienen la obligación de cumplirla. Es decir, va a estar en la voluntariedad del centro educativo incorporarse o no a este programa. ¿Eso qué significa? Que puede que haya ciertos colegios concertados de dudosa, digamos, acceso a la educación de muchos aspectos, que no entren a este programa. De manera que haya niños o niñas que necesiten este sistema de libros gratuitos o que quieran y no tengan ese derecho. De manera que esta ley no garantiza el derecho a todos los niños y a todas las niñas a los libros de texto gratuitos. Y por otro lado, no se ha quitado las becas y ayudas para libros de texto electrónicos. Si un centro educativo opta por esa plataforma, que es muy interesante, si ya no hay becas ni ayudas, va a expulsar automáticamente a niños y niñas. De manera que esta ley no está garantizando en ninguno de los casos el acceso a los libros de texto gratuitos a todos los niños y todas las niñas de la Comunidad de Madrid. De manera que, bueno, creemos que tiene una limitación de garantías importante. Juan José Moreno, Grupo Socialista, ustedes han sido el perjudicado por esta reaprobación, ¿no? 11 enmiendas suyas estaban incorporadas. Bien, es verdad que por un error en la votación, un error, vamos a llamarle técnico, por determinadas ausencias en el periodo pasado de sesiones, pero se han mostrado ustedes muy críticos, ¿no? Le oíamos a usted y también a Ángel Gabilondo en la Asamblea, pues muy crítico, no solo con la forma de aprobarlo, ¿no?, sino también con el fondo en sí. Me temo que los perjudicados han sido los ciudadanos madrileños con todo este cambio. Pero sí, nosotros hemos objetado muy seriamente al procedimiento. Nos parece una absoluta falta de respeto a la Asamblea y una falta de consideración a los principios democráticos. No se puede estar votando continuamente las leyes porque no nos gusta el resultado. Esto es muy peligroso para cualquier sistema democrático. Y simplemente el proponerlo nos parecía que no cumplía unos mínimos estándares democráticos de una sociedad moderna. Luego podemos hablar de las enmiendas que para nosotros mejoraban el texto y otros pueden opinar que no. Esto es perfectamente factible en el debate. Lo que no es opinable es que cada vez que no nos guste algo, volvemos a aprobarlo, a ver si hay suerte y falta alguien de otro diputado o alguien se ha puesto malo o pasa algo así. Esto no es ni serio ni respetuoso con lo que supone el trabajo de la Asamblea. En todo caso, el programa de gratuidad del libro de texto que diseña generalmente esta ley, insisto, para nosotros mejor con las enmiendas que sin ellas, pero es un programa que ya existe en muchas comunidades autónomas, impulsado, es cierto, también por gobiernos socialistas. Existe en Andalucía, prácticamente es lo mismo que existe en Andalucía, que existe en Navarra, que existe ahora en la Comunidad Valenciana. Matices sobre quién hace la inversión, pero el programa es exactamente igual, o en Castilla-La Mancha. Son programas que están empezando que llevan tiempo funcionando en algunos sitios y que han demostrado que mejoran mucho, que avanzan mucho, quizá no completamente, pero avanzan mucho en la gratuidad de la educación, que es un principio, no lo olvidemos, recogido en la Constitución española, que la educación debe ser gratuita, y entendemos que eso significa que los libros también pueden serlo, porque si no es un hándicap insalvable. Si esto fuera un programa de televisión, quien nos vieran ya sabría más o menos por dónde iba a ir Isabel Redondo, porque la he visto mover la cabeza diciendo que no a muchas de las apreciaciones que hacían los contertulios. Usted no está de acuerdo, ¿no?, con las críticas que han realizado especialmente desde Podemos y el Partido Socialista. Pues no me gusta escuchar de un portavoz parlamentario pues que un debate o que el resultado de esta lectura única pues no resulta ni democrático o que conculca los derechos ni de los madrileños ni de sus representantes. Lógicamente no voy a estar de acuerdo nunca con esa circunstancia. Yo creo que la iniciativa que presentan ex aequo Ciudadanos y el Partido Popular no buscaba el resultadismo de si faltaba alguien o no. La suma de Ciudadanos con el Partido Popular en su momento, a través de un pacto de legislatura, dio un gobierno estable para Madrid. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo. La señora de la Iglesia sabe que en un intenso debate el Partido Popular también
digámoslo así, perdóneseme la expresión, se dejó pelos en esta gatera haciendo cesiones, porque nosotros íbamos más hacia los niveles de renta, es decir, no queríamos, es decir, no entendíamos, no compartíamos en su origen lo de la universalidad, porque efectivamente pues hay rentas muy altas que bueno, pues que podrían no verse beneficiadas de esta iniciativa, pero bueno, eso es el parlamentarismo. El parlamentarismo es debatir. La ponencia fue, yo no la viví, fue extraordinariamente, según me han narrado todos los portavoces, fue extraordinariamente intensa. Bien, yo creo que el debate por lectura única no supone, insisto, conculcar ningún derecho. Creo que la ley supone un avance. Estamos dando satisfacción, yo creo que con una iniciativa que parte de Ciudadanos, y nadie lo va a negar nunca, pero que el Partido Popular, que es quien gobierna, que yo ya lo he dicho en algún debate, lo que se escribe en el boletín oficial de la comunidad es lo que queda. Es quien escribe hoy por hoy en el boletín de la comunidad es el gobierno de Cristina Cifuentes. Nosotros hemos apoyado esta iniciativa, la hemos apoyado en negociaciones con Ciudadanos y nos sentimos muy orgullosos de cómo ha quedado y desde luego ni un paso atrás. Decía la señora Redondo Alcaide, que subrayo lo de Alcaide por coincidir en el apellido, que quizá hubiera sido mejor partir de los ingresos de la familia, de las rentas, para conceder o no estas ayudas. Normalmente en nuestro mundo se entiende eso como una política progresista. Les quería preguntar por esa alternativa. ¿Hubiera sido mejor? ¿No hubiera sido mejor hacerlo así directamente en función de la renta? Maite de la Iglesia, Ciudadanos. Bueno, como el sistema está concebido como un sistema de préstamo, nosotros creímos que es muchísimo mejor la universalidad dentro de una voluntariedad. Es decir, que dado que es voluntario, dado que es universal, tiene que ser voluntario, porque además parte de un préstamo y de una cesión de propiedad de los libros por parte de las familias. Pero tengo que responder por alusiones a una serie de cuestiones que se han planteado aquí. Vamos a ver, la diferencia que hay entre estar en el Parlamento cuando tienes que hacer una intervención que no puedes responder a las alusiones y estar en un debate, es que cuando se dicen cosas que no son ciertas, se pueden responder, afortunadamente. Y estamos en el caso de que estamos volviendo a un texto que se aprobó en comisión. Es decir, que es que todos los portavoces de los grupos parlamentarios, de los 4, estábamos de acuerdo en ese texto. O sea, lo aprobamos. Y es verdad que todos los parlamentarios habían hecho cesiones, todos los grupos políticos habían dejado enmiendas por el camino y habían tejido un texto en el que más o menos todos estábamos de acuerdo. ¿Qué sucede? Que por un tema aritmético es verdad que entran esas 11 enmiendas y lo que generan esas 11 enmiendas son ciertas contradicciones en la aplicación de la ley. Algunas contradicciones con respecto a lo que es la voluntariedad y la expresión de esa voluntariedad frente a la renuncia al derecho. Esa tensión es lo que hacía que el reglamento no se pudiera desarrollar fácilmente por parte del Gobierno. ¿Qué sucede? Que si dejamos ese texto tal cual está, eso no se puede aplicar dentro del calendario de implantación que exige la ley, que es que empiece el año que viene. Si, como el Partido Socialista pretendía, devolvemos ese texto otra vez a la comisión, pues nos tiramos otro año más y quienes se perjudican son los ciudadanos que no tienen un nuevo sistema al que acogerse. Entonces, si lo que pretendemos es no perjudicar a los ciudadanos, la fórmula más rápida era esta. Y por eso hemos optado por esta fórmula. Y en cuanto a lo que dice, no quiero extenderme, pero a lo que dice la portavoz de Podemos respecto de la enseñanza concertada, la modificación que lleva el texto es una modificación técnica a la que estamos obligados por normativa básica. Es decir, para no incumplir la normativa básica de concierto, legislación nacional, hay que pedir permiso a la titularidad de los concertados, porque si no, no puede ser de aplicación ese sistema por el tema de la cesión de los libros a los centros educativos, porque son de titularidad privada. Y ese es el tema que aquí se ha planteado. Por tanto, lo que sí queremos transmitirle a la ciudadanía es tranquilidad. Es un buen sistema y hay que dejarle rodar. Y, por supuesto, es mucho mejor que lo que había. Y, por supuesto, va a funcionar. Pero hay que dejarle funcionar.
¿Es mejor que lo que había? Beatriz Galeana, Podemos. Sacaba a debate lo que decía la representante del PP, Isabel Redondo, lo de actuar en función de la renta, que es normalmente lo que se suele hacer en estos casos. Lo saco a colación. Me parece muy buen matiz por su parte. A ver, los derechos fundamentales, los derechos de la Constitución, que es el derecho a la educación gratuita, no habla de rentas. Es decir, todos los niños tienen derecho a una educación gratuita. Todos los niños, independientemente de las rentas. La renta, lo que pasa es que, claro, la Comunidad de Madrid tiene que sería otro debate, tiene un sistema de impuestos un poquito injusto, y ese es el problema. La gente paga impuestos, debería de pagar impuestos acorde a sus rentas, y de los impuestos que se recogen es donde se garantizan los derechos fundamentales. A la gente le trasplantan un hígado y nadie pregunta la renta. La gente va al médico y le pone una vacuna y nadie pregunta por la renta. La renta se debería mostrar cuando no paga impuestos. Los niños y las niñas tienen derecho a la educación gratuita, independientemente de la renta. El acceso a los libros gratuitos es un derecho fundamental porque el problema de la Comunidad de Madrid es que es la comunidad que tiene mayor gasto por familia. El mayor gasto por familia significa que las familias están pagando material escolar que no les corresponde porque los colegios no tienen suficiente presupuesto para comprar folios, significa que están pagando libros, significa que están pagando una serie de cosas que hacen que el gasto familiar en educación sea el más alto de España. Por eso, garantizar el acceso a los libros gratuitos es un derecho fundamental, que es para todos los niños y las niñas, independientemente de la renta. Independientemente de la renta, Juan José Moreno, PSOE. Sin duda, porque el objetivo de las becas tiene que ser mejorar unas condiciones. Se usan para etapas que no son obligatorias o para elementos que son accesorios a la educación. Los derechos son derechos, se tiene que otorgar a toda la ciudadanía. Por tanto, si está el derecho a la educación, eso nadie puede entender que el derecho a la educación puede llevarse a cabo sin libros de texto asociados. Van intrínsecamente ligados a su educación. Por tanto, deben de ser gratuitos. Yo, en todo caso, tengo que decir que la razón de presentar esta modificación ahora no puede ser las contradicciones que son inventadas, porque si alguien lee la ley que había, como han hecho muchísimas asociaciones, no encuentran ninguna contradicción, no encuentran ningún problema. Es un ataque de poder decir la ley es nuestra, en vez de ser una labor de toda la ponencia y de toda la Asamblea, que modificó muy sustancialmente el texto que llegó, como es habitual en todas las leyes. No con esto quiero decir absolutamente nada más, y en ese ataque, por dejar bien claro de quién es la autoría, pues se hizo esta barbaridad jurídica. No comprender que esto es una barbaridad jurídica y democrática es altamente preocupante, porque no puede ser que eso conlleve quitar la voz a dos grupos. Esto es lo que se ha hecho, quitar la voz a dos grupos y a una serie de gente que quería poder opinar sobre esto. Yo creo que no comprender que más importante eso que lo que se está aprobando en sí es un problema muy serio de cómo comprendemos la democracia, al menos creo, en este momento por cierto grupo parlamentario. Cerramos el debate. Isabel Redondo, ¿no les ha convencido usted al resto de los grupos, a lo que algunos de ustedes llaman el tripartito de la oposición, ¿no? Bueno, es que el tripartito tiene días. Yo desde luego vuelvo a negar la mayor, pero antes de comenzar, porque creo que estoy obligada a ello, quiero desde aquí rendir un rendido, perdón por la redundancia, homenaje al compañero, al portavoz, que ha sido Bartolomé González, que ha sido quien ha tramitado, junto con los portavoces que me acompañan hoy en esta tertulia esta noche, que es quien ha tramitado la ley. A ver, yo voy a decir algo que tiene que ver con esto y con todo el espectro de la educación en su conjunto. Mientras mantengamos a la educación como una materia de discusión política, esto no tendrá solución. Es decir, casualmente yo lo que veo aquí, y digo esto porque parece que al Partido Socialista, que estaba alborozado porque por una cuestión de aritmética aquel día pues logró hacer prosperar las 11 enmiendas que mantuvo vivas al debate en el plenario, pues como que se había salido con la suya y que había arrebatado en la línea de meta, en la foto finish, puesto de resultado y minuto, la foto finish se había salido con la suya. Pues es que no se trata de eso. Se trata de favorecer, de mejorar cada vez, de ser consciente que cada día tenemos que mejorar lo anterior. Y por lo tanto, en esa iniciativa yo, honradamente, pues a mí es que me da igual quién se la apunte, entiéndame,
Es que lo importante es que los ciudadanos cada vez sientan que los políticos, que sus representantes piensan en sus problemas. Y en esto hablo, no sé si hablo en nombre de los 4, pero yo me reitero en lo dicho. Mientras no saquemos a la educación del debate político y no busquemos más los denominadores comunes que aquello que nos distingue o a ver quién llega primero a la línea de meta, no estaremos siendo leales al mandato que hemos recibido de la sociedad madrileña. Pues enseguida seguimos buscando esos denominadores comunes en la educación. Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia. Asamblea con José Frutos. Que sí, que pese a lo que diga la canción, sí necesitamos educación. Seguimos con el debate. El gobierno regional sacaba pecho esta semana en cuanto al bilingüismo en centros escolares. Un informe del British Council señalaba que 7 de cada 10 estudiantes de la región han alcanzado un grado de inglés, el B1, el B2 o el C1, un nivel que les permite comunicarse de forma fluida en la lengua de Pink Floyd. En la prueba han participado 1.800 estudiantes de 169 centros, resultados que parecen reflejar las bondades del bilingüismo. Enseguida entramos en materia, pero antes nos pone en antecedentes sobre este estudio avalado por el Gobierno regional nuestra compañera Begoña Alarcón. Begoña, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pepe? Buenas noches. Hoy pongo sobre la mesa 2 asuntos a los que el Gobierno regional ha dado mucha visibilidad estos días. El primero, el bilingüismo. Hemos conocido los datos de un estudio que el British Council ha realizado en 169 colegios públicos y concertados madrileños. Y según ese estudio, el 72% de los jóvenes de 15 años pueden comunicarse en inglés de forma fluida. Hay que decir que en 2011 la media en España era del 28%. Además, 7 de cada 10 estudiantes madrileños tienen un nivel de competencia lingüística B1, B2 o C1. Y el porcentaje es mayor si son chavales que proceden del bilingüismo desde la etapa primaria. Lo explicaba así el consejero de Educación, Rafael Van Grieken. Esos chicos consiguen más de un 84%, digamos, de ellos un nivel B2 en adelante. Es el que se exige para entrar, por ejemplo, en las universidades británicas, o es el que se exige en otras comunidades autónomas para ser docente, digamos, en lengua inglesa. El acoso escolar es otro asunto en el que el Gobierno regional está muy volcado. Desde el miércoles ya está en marcha una nueva campaña. Este año se ha escogido el lema «Si fueras tú, entenderías por qué tengo miedo». Es decir, el mensaje se dirige directamente a los escolares para que se pongan en el lugar de quienes sufren el acoso. Esta campaña es una medida más del plan de lucha contra el acoso escolar que se puso en marcha en enero de 2016 y que, dice la comunidad, está dando frutos porque los casos de acoso en las aulas se han reducido un 38%. Os dejo con el sonido de esta campaña que tiene la voz de chavales y de Saúl, jugador del Atlético de Madrid. Si yo fuera tú, no me callaría. Cuéntaselo a tus padres o a un profesor. Ellos pueden ayudarte a luchar contra el acoso escolar. Si tú fueses yo, dirías no al acoso escolar. Luego hablamos, si les parece, de acoso escolar, pero vamos con el bilingüismo, aunque antes anticipábamos algo. Es verdad que este informe, digamos, avala la política de centros que enseñan con el denominado bilingüismo en Madrid, pero también es verdad que es un sistema que ha recibido en otros informes y por otros especialistas algunas críticas. ¿Qué piensan ustedes? Empezamos por Maite de la Iglesia, Ciudadanos. ¿Está funcionando bien el bilingüismo al margen de sus buenas intenciones, como decíamos antes hablando de otra materia? Pero ¿está funcionando bien? Bueno, el bilingüismo es importante diferenciar, por un lado, lo que nosotros pensamos que supone dentro de la educación. Es decir, nosotros creemos que hay que invertir
en el aprendizaje de inglés por parte de los alumnos y de otras lenguas extranjeras, porque es una herramienta fundamental y eso es innegable. Sin embargo, para saber si un programa funciona o no funciona, hay que evaluarlo. Aquí tenemos unos resultados, pero lo que no nos dicen estos resultados, que nos hablan del nivel lingüístico en inglés que han alcanzado los alumnos, es si los alumnos siguen aprendiendo con la misma profundidad los conocimientos de las materias troncales, por ejemplo, que estudian en ese idioma. Lo que quiero decir con esto, es decir, un alumno que estudia, por ejemplo, ciencias sociales o science, está estudiando lo mismo que cuando curricularmente que cuando no lo estudiaba en inglés, adquiere la misma competencia curricular. Ese sería un aspecto sobre el que profundizar, porque estas evaluaciones lo que hacen es evaluar el nivel de competencia lingüística en inglés, pero no tanto el nivel de competencia curricular. Y eso es algo que, por ejemplo, a nosotros nos preocupa, que no se produzca un retroceso, ya que son materias muy importantes las que se imparten en este idioma. Salvo la lengua y las matemáticas, que son instrumentales, el resto, más de un tercio de las materias, pueden impartirse en esta lengua extranjera. Por tanto, es importante que los alumnos sigan teniendo un conocimiento de las materias y que vayan lo suficientemente preparados. Ese sería un elemento fundamental. Y la segunda cuestión sería, aquellos alumnos que presentan más dificultades en el aprendizaje, ¿están a esta misma altura? Es decir, ¿el programa bilingüe responde a sus expectativas y a sus necesidades? ¿Cómo esa atención a la diversidad se está realizando dentro del programa bilingüe? Y otra tercera deriva que nosotros nos planteamos, ¿no sería más interesante a lo mejor reforzar el bilingüismo en etapas más tempranas, incluso antes que la enseñanza sea obligatoria, en la educación infantil, en el segundo ciclo, teniendo en cuenta que prácticamente la escolarización está muy generalizada ya en la educación infantil? Y no acelerar tanto el proceso de bilingüismo en las etapas superiores, donde ya los alumnos han alcanzado unas competencias. Manifiestamente mejorable el bilingüismo, según Ciudadanos, por resumir un poco. Podemos, Beatriz Galeana, ¿funciona bien el sistema de bilingüismo en los centros escolares de la Comunidad de Madrid? Bueno, a ver, con el informe que nos acaban de presentar, eso no lo podemos saber. En el informe, por ejemplo, se comenta que de los alumnos encuestados, más del 65% van a clases de inglés de 2 a 4 horas fuera de las aulas. Es decir, lo que sí que está claro es que la población madrileña tiene una enorme preocupación por aprender inglés. Eso es lo que nos dice el informe. Y que la generación actual tiene un nivel de inglés mayor que generaciones anteriores. Eso está claro. Es decir, parece ser que hay una presión importante por aprender inglés. Esto es una realidad y que, de hecho, los niños que van a los colegios bilingües, además, en muchísimos casos, están teniendo refuerzo fuera de sus aulas porque es fundamental aprender inglés. A mí lo que me preocupa del sistema bilingüe madrileño es que no ha sido evaluado en profundidad. Me gustaría comentar aquí el examen que ha hecho una organización que se llama Acción Educativa, de más de 200 páginas, que ha comparado el sistema bilingüe madrileño con los sistemas bilingües del resto de Europa, muy interesante, donde el éxito de inglés es altamente conocido por encima del español, donde se ha evaluado pedagógicamente el interés de comenzar a aprender inglés con inclusión lingüística, no clases de inglés, sino inclusión lingüística, inversión lingüística en ciertas materias fundamentales en edades tempranas, y ha evaluado si segrega o no los sistemas bilingües en toda Europa. Un informe que han hecho una organización que no ha hecho la Consejería, que debería haberlo hecho, porque claro, estamos hablando de que estamos haciendo experimentos con niños. O sea, estamos experimentando con estos niños y no sabemos las consecuencias. Solamente por dar un dato, ningún país de Europa, excepto Bélgica, comienza lo que se llama aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, es decir, dar ciencias en inglés, por resumir, no lo da hasta segundo de bachillerato. Ningún país europeo. Solamente lo hace Madrid y lo hace Bélgica. Ninguno, porque está demostrado que es mejor conocer tu lengua materna en profundidad para poder asumir ciertos conocimientos antes de comenzar con el bilingüismo, con la lengua extranjera. Hay otras opciones, por ejemplo, se me ocurren. Otro dato, Francia ha decretado la paralización o el análisis del bilingüismo por segregador. O sea que yo creo que, no digo que funcione, yo digo que nos hace falta
un estudio en profundidad serio, más allá de que nos diga el British Council que el 72% de los niños, bueno, de 1.800 estudiantes madrileños, hablan inglés a diferentes niveles. Y ya solamente por último comentar, creo que hay otros modelos, es decir, muchos docentes aquí llevan demandando desde hace mucho tiempo, y esto es fácil de entender, que se desdoblen las clases de inglés. ¿Por qué toda la vida la gente ha ido a la academia de inglés? Porque los grupos eran pequeños, porque todo el mundo sabía que ir a clase de inglés de 30 era inviable para aprender inglés, entonces ibas a una clase de 10. Si hubiéramos hecho cosas tan sencillas como la clase de inglés, desdoblarla en grupos de 10, por ejemplo, y luego introducir pequeñas asignaturas mucho más sencillas, podríamos haber ido poco a poco evaluando el bilingüismo. El problema es que ahora hemos introducido, pero como un elefante en cacharrería, un sistema muy invasivo que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias a medio plazo. Entonces creo que hay una responsabilidad importante por parte de la Consejería de hacer un estudio muchísimo. Yo les lo pido por favor a la Consejería, porque está efectivamente en la mesa el futuro de nuestros hijos, o sea, de nuestros hijos y nuestras hijas, de los niños de Madrid, que hagan un sistema de estudio en profundidad de lo que significa el bilingüismo. Estudio en profundidad. Se están ustedes empleando en profundidad en este tema, con Juan José Moreno, PSOE. La aplicación del sistema de educación bilingüe es la ideal, a su juicio. ¿Es mejorable? Bueno, yo creo que realizar cualquier afirmación sobre el bilingüismo con la información que tenemos es completamente baladí. Nadie puede hacer esa afirmación porque no tenemos datos que nos permitan hacer ninguna medición. Lo que dice esta encuesta hecha por el British Council es que se mejora el inglés. Hombre, estaría bueno si están dando más horas de inglés, si tienen recursos que no tienen los otros porque les ponen asistentes bilingües, si les hacen programas específicos. Hoy se quejaba UGT de que hay unos programas específicos de radio única y exclusivamente para los bilingües, a los que no tienen acceso los centros no bilingües, que por cierto también enseñan inglés, también está en ello. Si después de todo eso no mejoran en inglés, entonces sí que sería para pensar que lo estamos haciendo fatal. Es obvio que tiene que mejorar el inglés. Nos olvidamos también del papel que tienen las familias en todo ello, del cambio social que se ha producido. Las familias son conscientes de que el idioma, de que un segundo idioma, incluso un tercero, es muy importante para sus hijos, y hacen un esfuerzo, cada uno en su medida, para pues hacer una estancia en otro país o hacer un campamento, o las nuevas tecnologías, casi todas las televisiones ya permiten ver una serie, una película en versión original, cosa que antes no pasaba. Todo eso, claro, ha de mejorar, que esta sociedad cada vez hable mejor inglés y nuestros estudiantes hablen cada vez mejor inglés. De ahí apuntarse todo el tanto diciendo que es el bilingüismo. Yo creemos que esto es demasiado arriesgado. El problema con el bilingüismo es que no sabemos que nos estamos dejando atrás. ¿Estamos mejorando el inglés? Bueno, insisto que es obvio. ¿Qué nos estamos dejando atrás? Hay un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid que duda de cómo se produce el aprendizaje de las ciencias, e incluso indica claramente que los estudiantes de los primeros cursos bilingües han obtenido peores notas en la selectividad en química y física, por ejemplo. Tampoco es definitivo porque solo es el primer año, pero eso es un intento de empezar a evaluar. Se mencionaba aquí lo de acción educativa, que empieza a ver que hay una parte de la población que no puede seguir ese ritmo y que se está quedando completamente atrás, no solo del inglés, sino del resto de las materias. Esto es lo que le ha pedido todo el mundo, lo que le ha pedido la Asamblea a la Consejería, una evaluación seria y rigurosa del programa bilingüe. Pero el problema es que aquí no se evalúa nada. Aquí se ponen programas y desaparecen. No se sabe si la FP Dual funciona, no se sabe si funciona el bachillerato de excelencia. Ese rigor científico en la evaluación es lo que se necesita para poder afirmar que el programa va mejor o peor, o poder modificarlo en su caso. Rigor científico. Isabel Redondo, Partido Popular. Todos vienen a decir que hay dudas, por lo menos, ¿no? Usted antes defendía el sistema que se está aplicando en Madrid. ¿Qué tiene que decir a estas críticas? Yo defiendo con convencimiento el programa bilingüe. Creo que, yo ya he empezado a ver modulaciones en el discurso de los portavoces de la oposición, ya no es lo que era antes, afortunadamente. A mí me sorprenden algunas de las aseveraciones que escucho aquí. Antes se criticaba los rankings y las evaluaciones, ahora sin embargo pedimos evaluaciones. Yo creo recordar que a final de la primavera, en el anterior periodo de sesiones, se hizo público un estudio donde se venía a concretar que efectivamente, lo que ha dicho antes la señora de la Iglesia, ese aprendizaje
de las materias troncales, incluso se veía reforzado por el estudio en inglés. Pero además hay algo que a mí me resulta que la realidad es tozuda. Casi 200.000 niños madrileños estudian a través del bilingüismo en la educación pública y casi 80.000 en la concertada. La demanda cada vez es creciente. Yo no creo que sea solo porque ahora las familias estén más sensibilizadas. Yo creo que en esto tenemos que tener un poquito de perspectiva. Creo que la Comunidad de Madrid ha hecho una apuesta firme, vanguardista, arriesgada, si queremos, por apoyar el bilingüismo desde hace ya algunos cursos, y desde luego creo que no es que no quisiera, es que vuelvo a decir lo de antes, no quiero ir a los denominadores comunes, no quiero levantar polémica ninguna. Parece que nos cuesta reconocer el enorme potencial que la sociedad madrileña, que los niños, que pronto serán adolescentes, que pronto serán jóvenes universitarios, lo que eso va a suponer de revolución en la sociedad madrileña. Y yo me siento muy orgullosa de formar parte del partido político que ha apostado por ello de una manera tan decidida. Quedan claras las posturas de los distintos grupos representados en la Asamblea de Madrid en cuanto al sistema de educación bilingüe. Los lunes de 9 a 10 de la noche, Asamblea con José Frutos en Onda Madrid. Pues nos hemos quedado sin tiempo, y si les parece dejamos para otra ocasión un debate con más tiempo sobre el acoso escolar. No sería respetuoso en un minuto despachar, si me permiten, el tema del acoso escolar. A ver si organizamos una mesa aquí en el programa Asamblea dedicado en exclusiva con ustedes al acoso escolar próximamente. Acabamos ya. Quiero pedirle muy rápidamente una recomendación cultural que nos gusta hacerla en este programa. Maite de la Iglesia. Bueno, pues en norte y en el sur yo voy a hacer dos recomendaciones, en el Molar y en Arroyomolinos, porque en el Molar tenemos desde mañana una tradicional fiesta de las ánimas con actividades, exposiciones y talleres para familias por todo el municipio, y los que viven en el sur y se quieren acercar a Arroyomolinos, pues el viernes tenemos también el pasaje del terror para jóvenes y para más mayores el sábado. Beatriz Galeana, Podemos. Bueno, pues yo creo que recomendación cultural, salir por la ciudad de Madrid, yo creo que está en un momento estupendo, y yo que sé, me había traído aquí un libro que me estoy leyendo ahora mismo, rápidamente. Pues de Hermann Koch, el último de sus libros, Estimado señor M. Nos quedamos con ese libro. Juan José Moreno, PSOE. Yo animo a la gente a que salga de la capital, los que viven en ella, o incluso los que están fuera, y visiten la magnífica red de teatros que tenemos en nuestras poblaciones alrededor de Madrid. Este domingo he estado en Aranjuez viendo La cantante calva, que si alguien tiene oportunidad le recomiendo vivamente que vaya a ella, pero que aproveche. Es Aranjuez, es el Escorial, es Nos quedamos sin Alcalá. tiempo, Juan José Moreno, que si le dejo, Isabel Redondo, Partido Popular. Dos muy cortas. Una, y le cojo la mano al portavoz del PSOE. Teatro aficionado, Teatro Diéguez en Colmenar de Oreja. El esfuerzo extraordinario de una gente que se deja la vida porque ama el teatro. Y luego, una exposición maravillosa que animo a ver, Magnum, en la Fundación Canal, una retrospectiva fotográfica de primerísima magnitud. Nuestro pasado más reciente está ahí. Tomamos nota. Hasta aquí el programa Asamblea. Recuerden, enseñen bien a sus hijos.